No muchos, levanta tu mano si estás feliz. Muy bien. ¿Quieres ver a otras personas felices y contentos? Entonces tráeles a Jesús. ¿Quieres ver a otras personas con la paz del Señor? Tráeles a Jesús. ¿Quieres ver a otras personas? No sé si me vas a seguir con la cámara porque yo me muevo mucho. ¿Quieres ver a otras personas con la certeza de salvación? Tráeles a Jesús. ¿Quieres ver a otras personas con la seguridad de la vida eterna, habiendo aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Tráeles a Jesús. Ya no sé si decir abramos nuestras Biblias o encendamos nuestras Biblias, porque ahora la tenemos en los móviles, ¿verdad? Entonces, de la manera que sea, abre tu Biblia o enciende tu Biblia y vamos a ir a Mateo 4, 18, 19 y dice así. De todas formas lo tienes ahí el texto en la pantalla y podemos leer así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay un personaje en la Biblia que llama mi atención. Seguramente que hay muchos personajes que a ti te inquietan, te gustan, te atraen, te fascinan. Hay uno que me llama la atención por su sencillez y por lo que hacía. A este personaje le caracteriza traer personas a Jesús. Esa es su característica principal: traer personas a Jesús. Una pregunta: ¿cuántas personas has traído tú a Jesús el año pasado? No. ¿Cuántas personas has traído tú a Jesús a lo largo de tu vida? Una de las cosas más importantes que se nos ha encomendado a los cristianos es traer personas a Jesús. Y tú y yo somos responsables de eso. Este personaje está su nombre ahí. Y no es Pedro. A Andrés le caracteriza traer personas a Jesús. Mira lo que dice la Biblia acerca de Andrés. Bueno, esto no lo dice la Biblia, pero como Andrés, yo también puedo traer personas a Jesús. Mira. Así, 10 segundos. Repite conmigo lo que ahí lees. Como Andrés, yo también puedo traer personas a Jesús. Quizá ya has traído personas a Jesús. Sigue trayendo. Quizá no las has traído. Este es el momento y es el desafío del Señor para ti, para vosotros, traer personas a Jesús. Mira, Él trajo a su hermano. ¿Cuánto hablamos de Pedro, verdad? ¿Cómo hablamos de Pedro? Pedro osado, Pedro predicador, Pedro el escritor. Cuánta bendición tenemos a través de sus escritos en la palabra, en sus cartas. Pedro, ese hombre lanzado, predicando a las miles de personas aquel día de Pentecostés, más de 3,000 convirtiéndose al Señor. Pedro inmerso en las campañas, Pedro ese impulsivo, Pedro defensor, entre comillas, del Señor, pero fue su hermano quien le trajo a Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Mira, les dijo: venid y ved, les dijo Jesús a dos de los discípulos de Juan. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés. Ahora, ¿sabes? Mira, os voy a dejar una tarea, porque no tenemos tiempo. Cuando volváis a casa, leed todo el capítulo 1 de Juan, y fijaros en Juan el Bautista. De Juan el Bautista, por lo menos, se dicen 3 cosas en el capítulo 1 de Juan. No, se repite una palabra en ese capítulo 1. Se dice que este es el testimonio de Juan. Y Juan dio testimonio diciendo, y el testimonio, 3 veces se repite la palabra testimonio. Eso significa que cuando una palabra se repite
en un pasaje de la Biblia o en un capítulo de la Biblia significa que eso es importante y que debemos reparar, detenernos para considerar qué es la lección. Y la lección en ese capítulo 1, la historia de ese capítulo 1 que relata el capítulo 1 de Juan, va de dar testimonio. ¿Quién? Juan, sí, pero tú y yo, nosotros, vosotros también podemos dar testimonio de Jesús. Y Juan tenía 2 discípulos y entre ellos estaba Andrés. Entonces, Andrés está siguiendo el ejemplo de su maestro, que era Juan, se encuentra con Jesús y a la vez da testimonio de Jesús. Ahora sí, no, vamos atrás, por favor, en el texto, porque dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero. Fijaros, las palabras aquí son importantes. Este halló primero. ¿Qué significa hallar? ¿Cuándo es que tú dices que hallas algo? Cuando lo estás buscando. O sea, Andrés fue a buscar a su hermano. ¿Hay alguien en tu seno familiar que no es salvo, que no tenía Cristo en su corazón, que está perdido? Tu tarea, nuestra tarea, pero tu tarea en particular es ir y buscarle. Es ir y buscarle. Ve y búscale. Traza puentes. Busca la forma cómo llegar a él. Invítale a comer. Yo no sé cómo es la forma de conectar con ese familiar tuyo que no es creyente. Dice que Andrés halló primero. ¿Sabes por qué? Porque la familia es lo primero. Yo he dicho en casa, ¿no, James? Reunidos con mis cuñadas y los sobrinos, hay un lugar donde yo me siento libre. Sinceramente, voy a desnudar un poquito mi corazón. A veces, en el contexto de iglesia, los pastores se sienten como condicionados. Y el título de pastor y te condiciona. Pero en la familia, yo no soy su pastor. Yo puedo ser su tío. O para mis cuñadas simplemente soy Willy. Y quiero ser tu tío y quiero ser Willy. Y sentirme libre. Pero ellos son lo primero. Entonces dice que Andrés halló primero a su hermano Pedro. ¿Y qué le dijo? El gran descubrimiento. Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. La familia lo primero, y es el primer círculo de testimonio que tenemos. Sí. Ahora, traer hermanos, tíos, cuñados, primos, para traerlos a Jesús, necesitamos vivir un cristianismo auténtico. ¿Sabes por qué? Porque ellos nos conocen y ellos saben si estamos siendo auténticos, genuinos, o simplemente somos religiosos. Porque ser religioso es muy fácil. Saberse las canciones y cantarlas es fácil. Asistir a una reunión, a un servicio de domingo, es relativamente fácil. Pero vivir entre semana, día a día, el cristianismo y ofrecer nuestro amor, apoyo, servicio a los nuestros, a los más próximos en el círculo familiar, eso sí trae un impacto a sus corazones. Y esto fue lo que hizo Andrés con su hermano Pedro, ¿no? Trae a tu familia a Jesús. Comparte con ellos y piensa en uno de ellos que necesita de Jesús. Andrés trajo a extranjeros a Jesús.
Trajo a Pedro, su hermano, pero a él le caracterizaba traer personas a Jesús. Y había unos extranjeros. Mira qué dice la Biblia. Mira qué dice el Evangelio. Había ciertos griegos, es decir, unos extranjeros. No eran judíos, eran griegos. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Andrés llevó a estos extranjeros a Jesús. ¿Sabe una cosa? Los extranjeros son gente diferente, diferente de nosotros. Piensan, comen, visten de forma diferente, tienen otra cultura. Nosotros fuimos enviados como extranjeros, como misioneros a España. Ahí éramos extranjeros, ya no nos sentimos extranjeros, pero Dios sigue enviando extranjeros. Y hay un montón de gente de Latinoamérica, especialmente mujeres, como decíamos antes, que están entrando a los hogares de los españoles y de los vascos. Nosotros ahora estamos alcanzando en realidad allí no solamente a españoles y vascos, sino a ecuatorianos, colombianos, bolivianos, hondureños, nicaragüenses, brasileños. Las cuidadoras cristianas de Latinoamérica están alcanzando a los vascos y a los españoles, ¿no? Así que Andrés alcanzó a su hermano para Cristo. Andrés le buscó. Andrés trajo a unos extranjeros al Señor. Uno no sabe lo que va a ocurrir. Uno no sabe a quién está alcanzando. Uno no sabe lo que el Señor va a hacer con aquella vida. Andrés ni se imaginaba lo que iba a ocurrir con Pedro. La transformación que Pedro habría de experimentar. El cambio en su vida. Cómo ese hombre luego vino a tener una palabra poderosa para alcanzar a miles de miles. Cómo luego ese hombre tosco, sin letras, pudo escribir unas cartas que nos han llegado a nosotros en nuestros días y resultan en bendición para nosotros. ¿Sabe una cosa? Yo suelo llevar aquí en mi billetera una tarjetita aquí. La pobre está ya casi derruida. Esta tarjetita tiene más de 40 años. Y esta tarjetita pone mi nombre y luego tiene un logotipo que pone se repite 3 letras C. C. Y me hace recordar donde yo nací. Y esta tarjetita significa el aposento alto, cristianos compartiendo a Cristo. Yo me acuerdo trabajamos en una zona céntrica en San Salvador, donde había borrachitos, prostitutas, ladrones, y teníamos una sala donde proyectábamos películas, repartíamos folletos, invitábamos a la gente. Y entró un borracho, me abrazó, aceptó a Cristo y se marchó. Unos años después vino un hombre vestido con su traje, entró a aquel lugar, me saludó amablemente y me dijo, hermano, ¿me conoce? Dije, no sé quién eres. Y me dijo, yo soy aquel borrachito que dormía en la calle y usted me habló del Evangelio. Ahora soy pastor de una iglesia. Cuando tú traes personas a Jesús, no sabes lo que Jesús va a hacer con esa vida. Vamos concluyendo. Andrés trajo niños a Jesús.
No vamos a ver toda la historia, vosotros ya la conocéis. Allí estaba aquella multitud, Jesús estaba predicando, qué voz tenía el Señor, ¿verdad? Porque dice que había una gran multitud. Y Él les dijo a los discípulos, dale de comer. Y entonces, pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Y entonces, había un niño con un pececito. Y los discípulos dijeron, ni que fuesen a McDonald's y a Carl Jr. no llegaría todo eso para darle de comer a toda esta multitud. Y Andrés vino con aquel niño, porque Andrés solía traer personas a Jesús. Trajo a Pedro, trajo a unos extranjeros y ahora trae a un niño. Y él traía a gente de toda tribu, lengua y nación. Esa era su característica, traer personas a Jesús. Y lo que dice el Señor, con el niño y lo que el niño tenía. Y esto nos enseña una cosa, así, sencilla. ¿Qué tienes en tu mano? No, es que yo no sé hablar. ¿Qué tienes? Tú tienes un testimonio. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes un testimonio. Entonces tú tienes algo que ofrecer. Si tú no tienes un testimonio, entonces tú necesitas a Cristo en tu corazón hoy. Todos tenemos a alguien a quien traer a Jesús, un familiar, un amigo. Y quiero pedirte que pienses en ese alguien. Quiero sugerirte que actúes con naturalidad, que aproveches cada ocasión. Nosotros ayer tuvimos una fiesta porque celebramos el cumpleaños del padre de James. Y también puedo decir, amor, y celebrábamos que el año pasado Isabel cumplió 60 años. Gloria a Dios. Ahora, ella es mayor que yo, pero eso no importa, no vamos a hablar de eso porque eso me mete en problemas. En realidad quería decir eso. Tu testimonio, tu vida antes de conocer al Señor. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo? Y la transformación que tu vida ha tenido. Comparte eso con un hermano. Comparte eso con un familiar y amigo. Repite conmigo. Yo como Andrés también puedo traer a una persona a Jesús. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el reto de seguir trayendo personas a Jesús. Gracias por esta iglesia, por su pastor, por su corazón pastoral de cuidado, de cariño hacia los hermanos. Gracias, Señor, por el desafío de tu palabra a nosotros de seguir compartiendo el Evangelio. Señor, te pido que traigas una renovada y fresca visión al liderazgo de esta iglesia y a cada creyente, a cada miembro, y que la palabra siga corriendo. En nombre de Jesús te suplico. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano Wilfredo. Linda predicación, hermosa enseñanza la que Dios nos ha traído esta mañana, hermanos. Un desafío para cada uno de nosotros para que comencemos a hacer esa obra maravillosa que el Señor nos encomendó a todos. Les pido algo, ¿por qué no oramos por los Figueroa, hermanos? Europa es uno de los continentes que fueron cunas misioneras, pero que ahora muchos misioneros son enviados a esos lugares. Quisiera que juntos oráramos por mi hermano Wilfredo, mi hermana Isabel. Pasen adelante, hermanos. Queremos orar por ustedes y queremos pedirle a Dios que renueve esas fuerzas, esas ganas, y que Dios les dé, pero muchísimas almas ahí en este País Vasco, ahí en España, en donde ellos se encuentran ministrando la palabra del Señor. Voy a pedirles que se pongan de pie, mis hermanos, y juntos bendecimos a nuestros hermanos, los ponemos en las manos de Dios y vamos a recordarles siempre en nuestras oraciones. Padre Santo, esta mañana, muchas gracias por haber tenido esta mañana a mi hermano Wilfredo con su esposa. Gracias por esta labor misionera por más de 30 años en España. Pedimos, Padre, que tus bendiciones estén siempre con ellos. Guárdales, protégeles, Señor. Dales de nuevo y poder de tu Espíritu Santo para que ellos
puedan continuar haciendo esta labor tan preciosa que les has delegado ahí en España. Bendice sus hijos, su congregación, su ministerio, y te suplicamos que día con día tú sigas abriendo esas puertas maravillosas para la proclamación de tu reino. Señor, gracias por mi hermano Wilfredo, mi hermana Isabel, sus hijos. Los ponemos una vez más en tus manos y los bendecimos, Señor, como congregación, para que ellos puedan seguir obrando para ti, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén, amén. Y amén. Bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga. Así de pie, hermanos, démosle un fuerte aplauso a nuestros hermanos. Vamos a cantar Somos el pueblo de Dios mientras diezmamos y ofrendamos. Vamos a